tercer grado, nos volvemos a encontrar una vez más en una nueva actividad de reflexión de Aprendo en Casa. El día de hoy quiero iniciar esta actividad saludando a Samín, Dylan, Joaquín, Jill, Matías Durán y Aarón Deza. El área que hoy día vamos a desarrollar y reflexionar es Ciencia y Tecnología, y la competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La actividad 2 de esta semana 26 es sobre la reflexión de Así descubrí cómo ocurre el día y la noche. En la actividad anterior reflexionaste sobre las actividades que realizamos en el día y la noche para lograr una mejor convivencia. Hoy recordarás la actividad ¿Por qué ocurren el día y la noche? Es del día 4 de la semana 22 y autoevaluarás tus aprendizajes, es decir, revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué aprendiste, cómo lo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. A partir de ello, plantearás acciones para mejorar tus aprendizajes. Hoy realizarás una autoevaluación. Esto te permitirá revisar tus trabajos y comprobar si estás aprendiendo. ¿Cuáles son nuestras metas? Son las siguientes. Y 2. Reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, e identificar qué aspectos debemos mejorar. También es plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Iniciemos leyendo la siguiente situación. Esto es del estudiante de tercer grado. Vamos a usar su modelo. Bien, Daniel es un niño de tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurren el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que deba hacer? Creo que revisaré mis hojas de registro de la actividad del día 4 de la semana 22 para recordar qué aprendí, cómo aprendí y qué puedo hacer para explicar mis aprendizajes a mis familiares, se dijo Daniel. Entonces, ¿qué te parece si acompañamos a Daniel? ¿Daniel qué hizo? Buscó en su portafolio o cuaderno las hojas de registro de la actividad, porque ocurre en el día y la noche, a fin de revisar y recordar con mayor detalle los pasos que siguió. Recordó la meta propuesta en la actividad, que era explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Para lograr la meta, Daniel tenía que responder una pregunta de investigación y luego comprobar si era verdadera o no de acuerdo con la información proveniente de fuentes científicas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? Te la recuerdo. ¿Por qué se producen el día y la noche? Luego, Daniel pensó en qué criterios debía considerar para saber si logró o no la meta. Uno podría ser explicar sobre la base de una experiencia por qué se producen el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. El otro criterio podría ser explicar el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo. Para revisar si logró la meta, Daniel elaboró un cuadro como el siguiente con la ayuda de un familiar.
donde marcaba si logró o no logró, si está en camino o necesita apoyo. Entonces, él marcó lo siguiente: logró explicar sobre la base de una experiencia por qué ocurre en el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances en sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia. Lo hizo así. La pregunta investigable era ¿por qué se producen el día y la noche? Y también se hizo algunas preguntas complementarias. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo los podemos demostrar? Él, al igual que tú, escribió dos posibles respuestas. El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no la alumbra, es de noche. Y cuando el Sol sí la alumbra, es de día. Y también agregó, la Tierra rota y se mueve. Y el Sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Ahora responde. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿Por qué? Recuerda, las preguntas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias. Durante el proceso de investigación, dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario. Sigamos recordando lo que hizo Daniel y que también hiciste tú. Observa las imágenes de los modelos A y B de la experiencia, que también las hiciste. ¿Cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que se representa en los modelos? ¿Te acuerdas que tú lo hiciste? Pues bien, la letra A, recordemos. ¿Qué representa? Dale una pausa al videíto y anda contestando. Luego, también piensa, ¿qué está representando la letra B? Puedes contestarlo tú mismo haciendo una pausa. ¿Recordaste? Bien. Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre en el día y la noche? ¿Qué crees que piensa Daniel? Señala y anota la respuesta que consideres correcta. A ver, veamos. ¿Será porque el sol se mueve y alumbra? ¿O será porque la Tierra se mueve? O tal vez la tercera opción, porque la Tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados. Yo sé que tú ya sabes cuál es la respuesta correcta. Continuemos. Daniel también recordó que para comprobar su respuesta, siguió, como haces tú, un plan de acción. ¿Qué hizo? Vamos a recordar lo que hizo. Consultar la información respecto a la pregunta de investigación. Puedes leer la ficha cómo se producen el día y la noche, y también lo hiciste tú. Seleccionar información que sea útil, elaborar un modelo, organizar la información en un esquema para explicar por qué y cómo se producen el día y la noche. Muy bien, son acciones que también las realizaste y que seguro estás recordando. Al revisar uno de los criterios para lograr la meta, Daniel no estuvo muy seguro de lo que hizo. Observa lo que marcó. A ver, expliqué por qué ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo. Y pone, logré la meta. Luego de seguir el plan de acción, Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se producen
el día y la noche. Vamos a verla. ¿Por qué se producen el día y la noche? Y él respondió, el día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura, se hace de día. Recuerda, para comprobar las respuestas iniciales y dar una mejor explicación, es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable proveniente de fuentes científicas. Ahora reflexionemos. En su respuesta o explicación, ¿Daniel consideró como información científica la que leyó en la ficha? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? La respuesta de Daniel se basa en la utilización del modelo sobre el día y la noche. ¿Te parece que sí o no? ¿Cómo lo sabes? Daniel luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondieran a las preguntas complementarias, como ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Ayuda a Daniel. ¿Qué información crees que le faltó incluir? ¿Dónde puede buscar la información que le falta? ¿Tú lo sabes? Claro que sí, en las fuentes de información que leyó. Ahora, observa lo que hizo Daniel para mejorar su explicación. Él volvió a revisar su plan y las acciones que realizó. También identificó las que quizás le faltaron realizar. A ver, recordó que leyó la ficha por qué se producen el día y la noche y que registró ideas acerca del texto. Pensó que sería ideal volver a leerlo para completar su explicación. También anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y de la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. Vamos a ver qué ideitas anotó. Muy bien, leamos juntos. Un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Este movimiento es conocido como rotación. ¿Lo sabías? Yo creo que sí. Seguimos. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. Muy bien, eso notó Daniel. ¿Y tú qué opinas? ¿Lo sabías? Sigamos revisando. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día, en otros es de noche. ¿Lo sabías? Yo creo que sí. Muy bien, pero ayudemos a Daniel. ¿En qué parte del texto se encuentra la información que anotó? ¿Qué otra idea crees que pudo incluir? Daniel también recordó que le faltaba revisar si había comprobado o no su respuesta inicial o hipótesis y comparar su explicación con las nuevas ideas que pudo incluir. A ver, veamos cuáles fueron, recordemos sus posibles respuestas o hipótesis. Él dijo, el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no la alumbra es de noche y cuando el Sol sí la alumbra es de día. ¿Qué más puso? La Tierra rota y se mueve. Y el Sol arde y transmite mucho calor cuando es de día. Pero ahora, después de hacer su experiencia, él pone lo siguiente. Revisa las posibles respuestas que escribiste. ¿Estás de acuerdo con lo que pusiste? Y él pone, sí, estoy de acuerdo, porque cuando hice que la linterna alumbre, le alumbra solo una parte, y ahí es de día. Y cuando no le alumbra, es de noche, y después da vuelta y alumbra la otra parte. Muy bien, en esta última respuesta que él puso, utilizó
lo que había trabajado en su experiencia, que también lo hiciste tú. ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial? ¿Ya te diste cuenta? ¿En la información científica del texto o en la elaboración del modelo? ¿Llegaste a construir tu modelo? Observa el modelo que construyó Daniel. ¿En qué se parece al tuyo? A ver, yo creo que se parece bastante, ¿no es cierto? A ver, Perú, China, ajá, muy bien. Y según las fotitos que me enviaste, también lo hiciste. ¿Qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Señala las alternativas que consideres correctas. A ver, señalemos, chicos. ¿El Sol y la Tierra? ¿Crees que sí? ¿Qué más pudo representar Daniel? ¿El movimiento del Sol alumbrando la Tierra? Sigamos, ¿qué más? ¿El movimiento de rotación de la Tierra? ¿Y qué ocurre cuando el Sol alumbra un lado de la Tierra? Bien, creo que ya te diste cuenta que hay más de una respuesta. Recuerda, elaborar modelos es hacer una representación de fenómenos naturales, como el día y la noche, en maquetas u otras formas, las cuales nos ayudan a comprenderlos y explicarlos mejor. Daniel, al revisar otra vez su plan de acción, observó que se le había sugerido elaborar esquemas sobre cómo ocurren el día y la noche, y que tal vez eso lo podría ayudar a complementar su información. ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? ¿Se observa dónde ocurren el día y la noche? ¿Por qué? Si quisieras dibujar al sol, ¿dónde lo ubicarías? Muy bien, este es un esquema elaborado por Daniel. Como sin palabras y usando solo dibujos, él nos representa y nos da a conocer muchas cosas. Estoy segura que tú también lo has hecho así. Para lograr explicar por qué ocurren el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación y esta vez incluyó información sobre el movimiento de rotación y algunos esquemas. Estas son algunas ideas que incluyó. El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra a un lado y se produce el día, mientras que en el otro lado del planeta, que no recibe luz, es de noche. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, sus logros y las acciones que realizó Daniel, presentó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Y esta fue la respuesta. Contento, Daniel está contento porque tiene nuevas ideas. Ha entendido por qué ocurren el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación. Utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Claro que sí, seguro que lo hizo en su galería del día y de la noche, así como tú. Su papá le sugirió que anote aquellas acciones o estrategias que lo ayudaron a dar una mejor explicación, a fin de tenerlas en cuenta durante sus próximos aprendizajes. Esto es lo que registró Daniel. Acciones para mejorar mis aprendizajes. Continuar haciendo lo que hice bien, como, a ver, muy bien. Primero, anotar las ideas y los pasos al desarrollar las experiencias. Segundo,
desarrollar más experiencias o construir modelos que faciliten la comprensión de los temas. Tercero, expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras. Las acciones que me ayudaron a mejorar fueron leer para saber más por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche. La lectura es importantísima. Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica de las fichas u otras fuentes confiables de consulta. La contrastación que siempre hablábamos. Bien, chicos, hemos estado acompañando todo este momento a Daniel, pero sigamos aprendiendo. Ahora, así como Daniel revisó detalladamente sus trabajos y reflexionó para identificar si logró la meta de la actividad, te invito a revisar tus propios trabajos. De ser necesario, pide ayuda a un familiar y lee la ficha Reflexiono sobre mis aprendizajes, por qué ocurren el día y la noche, para orientar y registrar tu autoevaluación. Tras haber resuelto la ficha, responde las siguientes preguntas sobre la actividad ¿por qué ocurre en el día y la noche? Primera pregunta, ¿cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil de realizar? ¿Por qué? ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades? ¿Las superaste? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otras formas de alcanzarlas? ¿Cuáles? Llegó el momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes, donde debemos colocar si lo logramos, si tuvimos alguna dificultad o si necesitamos mejorar. ¿Cuáles son los criterios? Leamos. ¿Comprendí las metas de la actividad? ¿Revisé qué y cómo aprendió Daniel en la actividad? ¿Por qué ocurre en el día y la noche? Expliqué por qué ocurre en el día y la noche sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo. Reflexioné a partir de la revisión de los pasos para dar respuesta a la pregunta de investigación. Expresé cómo me sentí durante la actividad e identifiqué mis logros y dificultades. Propuse acciones de mejora para seguir aprendiendo. Muy bien, mis queridos niños, y llegamos a la parte final para indicarte qué es lo que vas a presentar. Después de haber acompañado a Daniel en todo el proceso de reflexión sobre su aprendizaje, ahora tú vas a hacer tu propia reflexión y vas a presentar la ficha de reflexión sobre tus aprendizajes sobre la actividad por qué ocurre en el día y la noche. Y también vas a contestar las 5 preguntas del tema. Muy bien, mis queridos niños, espero que esta reflexión los ayude a consolidar, mejorar y ampliar lo que hasta el momento han aprendido. Muy bien, y nos vemos. Hasta mañana, chicos. Cuídense mucho.